va a constar de 4 encuentros y va a tener en total 13 expositores. El costo de la jornada es de 400 pesos para abogados y 200 pesos para estudiantes. Se pueden inscribir a través de la página www.fundacionformarte.com.ar y el tema que va a tratar es expediente electrónico y oralidad. Es una jornada interesante, va a constar de 4 encuentros y tenemos importantes invitados. La verdad que estaría muy bueno que puedan asistir a la jornada. También le queremos invitar a que participen de la jornada Acceso a la Justicia de los Adultos Mayores, que inicia el lunes 10 de mayo a las 18 horas y consta de 2 encuentros, el lunes 10 y el lunes 17 de mayo. Como siempre, saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales o a través de nuestra página web, que es www.cprocesales.org. Ahí van a encontrar quiénes somos, los integrantes, jurisprudencia, doctrina, artículos que hemos publicado cada uno de los integrantes del CEP. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Jorge Troncoso. Doctor, ¿está listo? Hola Silvia, sí, cuando digas. Bueno, cuando quiera empezar, doctor, lo invitamos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes a todos los que estén conectándose en este momento. Vamos a continuar la charla iniciada hace aproximadamente un mes sobre el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, sobre algunos tópicos en especial. Habíamos comenzado en la clase anterior respecto de hablando de los principios y garantías. Hoy vamos a terminar esa parte que no hemos podido terminar porque la verdad que se hace largo porque es demasiado importante casi todo, y luego voy a ingresar a la parte de acción penal pública y la disponibilidad de la acción, que son temas también muy importantes y novedosos para el proceso penal. Bueno, si mal no recuerdo, en la oportunidad anterior habíamos alcanzado hasta lo que se denominaba la garantía del derecho al recurso. Yo voy a compartirles algunas pantallas para que vayan viendo, como en resumen, digamos, el PPT de estas cuestiones definidas como derecho al recurso, que habíamos visto ya, que era una garantía del acusado, que así lo tiene dicho la Corte Interamericana, y que también lo tiene dicho, por supuesto, nuestra Corte Federal. Respecto del tópico que habíamos quedado por desandar, era la denominada casación positiva, pero contemplando en esta oportunidad la casación denominada horizontal. Y es así, hasta ese punto habíamos llegado. Solamente quiero arrancar desde ahí para enganchar con lo que habíamos conversado en la clase anterior. Y el punto es que, si bien la Corte Suprema había ya a fines de 2019 sugerido que los tribunales casatorios deberían hacer una casación horizontal en aquellos supuestos de casación positiva, cuando hablo de casación positiva me refiero que una persona que ha sido absuelta por una sentencia de un tribunal, en sede casatoria revierten el fallo y la condena. A eso se denomina casación positiva en derecho penal, que generalmente estaba mal visto en el sentido de que no da posibilidad de la defensa, sino que un tribunal casatorio es el que revierte el fallo. Ahora la Corte y nuestro Código Procesal, como estarán viendo en la pantalla, da como un giro a la cuestión y establece lo que se denomina casación horizontal, ante un supuesto de casación positiva. Es decir, el Superior Tribunal ya no va a reenviar la causa para que se haga un nuevo juicio, sino que directamente, ante un recurso de la parte afectada, se va a integrar el mismo Superior Tribunal con otros integrantes. Se supone en nuestro caso que serían subrogantes legales, porque no está dividido en salas el superior, y en ese supuesto tendría que ese otro tribunal asegurar el doble conforme.
Ello está previsto en el artículo, en el 429 y en el 431 y 432 del Código Procesal Penal. Esto tiene como una doble mirada, digamos, a mi modo de ver. Por un lado, elimina el reenvío, que siempre fue altamente cuestionado, porque implica una doble persecución penal, y eso lo ha dicho la Corte Suprema, no, además de todo el derecho anglosajón, obviamente, pero si bien elimina el reenvío, por otro lado asegura un doble conforme, pero serían dos tribunales que revisan recursos, digamos, porque el primero, el que ejerció la casación positiva, estaba llamado a intervenir ante un recurso, y el segundo va a estar llamado a intervenir ante un recurso nuevamente, es decir, no va a ser un nuevo juicio que dé todas las garantías a las partes o a la parte acusada. Eso es lo que prevé nuestro digesto procesal, el nuevo. Sin embargo, vemos que todavía el Superior Tribunal, en fallos recientes, está utilizando todavía la figura del reenvío. Hace poco tiempo vimos un fallo de Paso de los Libres, del TOP de Paso de los Libres, en el cual el Superior Tribunal ordenó el reenvío para que se haga una nueva o un juicio de cesura de la pena, porque a criterio del máximo tribunal estaba mal mensurada la pena. Lo importante en esa cuestión no es el fondo, sino que nuevamente se dispone el reenvío, es decir, pese a que la norma ya está previendo que eso no va a existir más, todavía se lo sigue utilizando. Cuando le dije lo de la Corte, acá les dejo el fallo de la Corte que reconoce la casación horizontal como respetuosa del derecho al doble conforme. Y ahora sí ya entramos al tema que continuaba, digamos, el otro fue como el trampolín para entrar al tema que era donde habíamos quedado. Bueno, vemos que estábamos en las garantías que establece el Código Procesal Penal. Yo les había dicho desde el inicio que todos estos principios y garantías no son más que una declamación de todos los principios y garantías que se encuentran contenidos en el bloque convencional. La persecución única, establecida en el artículo 5 del Código Procesal Penal, obviamente no escapa a las generales de la ley y tiene su raigambre no solo en la Constitución Nacional, sino en la Comisión, en el Pacto de San José de Costa Rica y en el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos. Ahora, ustedes verán en los dos artículos que yo les puse adrede, es por lo siguiente, porque si ustedes ven, el Pacto de San José de Costa Rica refiere a quien ha sido absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio. A su vez, engancho este tema con la eliminación del reenvío que recién le decía y con lo que el derecho anglosajón lo tiene como norte desde la enmienda 5ª de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe la doble persecución, al decir de la propia Corte, no se debe permitir al Estado que con todos sus recursos y poder haga repetidos intentos para condenar a un individuo. Yo le decía que la Corte Federal se había expedido sobre el particular, y fíjense que yo les dejo acá un párrafo del fallo Alvarado, que hubo un voto en minoría, una disidencia del doctor Petraki y del doctor Bosser, pero esa minoría se convirtió en mayoría en la causa Sandoval del 2010, y que establecieron que cualquiera sea la forma, el nombre que se le ponga, cuando hay un reenvío para hacer un nuevo juicio, hay una vulneración a la garantía de no ser juzgado nuevamente. Es decir, al someterlo nuevamente a un juicio, está poniendo, como dijo la Corte, en juego el honor y la libertad del acusado, poniéndosela en riesgo. Bueno, yo estoy yendo como un poco apurado, digamos, en estos temas que todos los conocemos, que son las garantías convencionales. Por eso, como les dije en la oportunidad anterior, la idea es no profundizar demasiado en aquellas garantías que todos conocemos, como el non bis in idem o como el juicio previo, y detenerme sí en aquellas otras que tienen un poquito más de condimento para desandarlo. Bueno, el digesto procesal también establece el plazo razonable.
Todos sabemos que desde la incorporación de los pactos a la Constitución Nacional, el plazo razonable se ha vuelto una cuestión que ha generado inclusive en diversas oportunidades llamados de atención a la República Argentina. Y el plazo razonable, lo primero que tenemos que decir es que nuestro Código Procesal establece el plazo razonable a obtener una decisión judicial definitiva dentro de ese plazo. Y acá nos encontramos con una cuestión interesante para pensar al menos. Fíjense que a más de que es causal de mal desempeño de los magistrados o funcionarios responsables, el punto principal va a ser resolver o determinar a qué denominamos plazo razonable. Si nosotros tomamos lo establecido en el nuevo digesto procesal, que ahí yo le estoy mostrando en la pantalla, que dice que el máximo de duración del proceso penal tiene que ser de 3 años desde la formalización de la imputación hasta la sentencia casatoria. Si ustedes ven ese plazo establecido rígidamente en el código y ven las realidades de nuestros procesos penales, seguramente lo primero que pensarán es que es de imposible cumplimiento. Ahora, esto necesariamente viene acompañado con todo el cambio de paradigma, digamos. Es decir, los 3 años en los que no se van a computar si hay rebeldía, si hay una suspensión de juicio a prueba otorgada porque el proceso queda suspendido, y si hay en vías de cumplimiento un acuerdo conciliatorio o de reparación integral. El recurso extraordinario, como le dije, queda fuera porque el plazo establecido es hasta el doble conforme de la casación, que en nuestra provincia la tiene el Superior Tribunal. Ese plazo puede prorrogarse cuando el caso lo amerite hasta por 3 años más en total. Es decir, el proceso penal podría durar hasta 6 años desde la formalización de la imputación hasta el fallo de casación. Ahora, de la manera que se encuentra redactado en el código, sería una cuestión excepcional o por la complejidad del proceso o por la complejidad para la investigación o la cantidad de personas acusadas. Bueno, alguna cuestión que tenga que ver con el proceso en sí mismo. Y ahí hago un paréntesis. Fíjense que estos artículos del Código Procesal establecen que los términos son perentorios y hace responsable directamente a fiscales y jueces por la vulneración del plazo, constituyendo, como le dije, inclusive una causal de mal desempeño. La característica del Código Procesal Penal nuevo en lo que hace a los términos es la perentoriedad de los términos, de todos los términos. Y eso es muy importante porque solamente si respetamos esos términos vamos a poder cumplir con la aspiración de que el proceso penal no dure más de 3 años en total desde la formalización de la imputación. Ahora, yo les decía que existe una cuestión que tiene que ver con la determinación del plazo razonable ya fuera del código o de la norma adjetiva, porque todos sabemos que la norma adjetiva tiene un estatus dentro de la pirámide jurídica y que ese estatus no está por encima de lo que nos establece, por ejemplo, la Constitución y los pactos incorporados, que está en la cima. Y ahí un minuto me quiero detener a la Corte Interamericana. Seguramente todos conocemos varios fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que ha referido al plazo razonable en distintas causas de distintos países. A manera de resumen, porque esto como yo lo pongo acá en el Power, fue también una copia, por decirlo de alguna forma, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que fue quien en primer momento se puso al frente respecto del plazo razonable de juzgamiento, y ello derivó en algunos ítems a tener en cuenta para determinar en qué caso se vulnera o no el plazo razonable,
ítem que, al margen de Geni Lacayo o Suárez Rosero de la Corte, también lo ha hecho propio nuestra Corte Suprema. Y los ítems a tener en cuenta son, como les decía yo, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la diligencia de las autoridades judiciales y la afectación a la persona involucrada. Estas cuestiones son muy importantes e interesantes porque hacen al caso concreto, no a la generalidad que pueda contener el digesto procesal, como el caso de corriente que tiene un término rígido establecido. Fíjese que se encuadra o se alinean tanto la Corte Interamericana como la Corte Suprema en lo que se denomina la tesis del no plazo. Y para ello yo me permití citar algunos fallos de la Corte interesantes al respecto, que es el fallo Kipperban o el fallo Barra o el de Fundación San Martín de Tours, en lo cual se establece cómo se debe arribar a la determinación del plazo razonable en cada caso concreto. ¿Por qué me estoy deteniendo en estas cuestiones de la Corte Interamericana y de la Corte Suprema? Porque seguramente en algún momento va a haber algún tipo de cuestionamiento y va a haber que ponerlo en espejo a estos precedentes que son de doctrina legal, junto a la norma adjetiva que establece, como le dije, ese plazo rígido de 3 años como regla. El Superior Tribunal también ha tenido oportunidad de manifestarse al respecto en varios fallos. Yo solamente cité uno a título ejemplificativo, y en esos fallos también el Superior Tribunal está alineado con la Corte Interamericana y la Corte Suprema respecto al denominado tesis de no plazo, digamos, es decir, de no plazo rígido. Es decir, respetar el plazo razonable de acuerdo a el caso concreto. Bueno, hasta ahí, y este era un poco el apuro que yo tenía para terminar los principios y garantías que están enunciados al inicio de la norma procesal nueva. Hasta ahí los principios y garantías que devienen del bloque convencional. Ello no hay que confundir con los principios del proceso acusatorio, que son otra cuestión, digamos. O sea, una cosa son principios y garantías, que son la base de todo proceso penal, porque están establecidos en las normas fundamentales, y otras son los principios sobre los cuales se van a desarrollar los procesos, es decir, el juicio penal, básicamente dicho, dentro del marco del proceso penal acusatorio adversarial. Y acá yo les puse lo que están enunciados en el artículo 2. La igualdad entre las partes, la oralidad, la publicidad, la contradicción, la concentración, la inmediación, simplicidad y celeridad y deformalización. Muchos de los cuales los conocen y los aplican seguramente en su ejercicio cotidiano, y otros que van a tener que ser incorporados a partir del establecimiento del nuevo proceso penal. La igualdad entre las partes. Este principio, que se lo denomina habitualmente como paridad de armas, ¿a qué nos obliga a los jueces? Nos obliga a estar atentos para garantizar que haya una igualdad de partes. Y acá es interesante señalar lo siguiente, porque en el proceso penal siempre ha sido muy difícil esta tarea. Cuando hablamos de igualdad entre las partes, naturalmente estamos hablando entre la parte acusadora, pública o acusadora privada, o ambas, con la parte que ejerce la defensa técnico de la persona que está acusada, sea defensa oficial o sea defensa particular. ¿Por qué siempre ha sido difícil y compleja esta relación? Por lo que está a la vista, porque resulta una obviedad que el Ministerio Público Fiscal, dentro del esquema tradicional del proceso penal mixto, no está en igualdad de condiciones que la defensa, con ninguna de las defensas, ni con la oficial ni con la particular, y esto se advierte de cualquier tipo de proceso. Por eso, el desafío de los jueces es garantizar que haya esa igualdad entre las partes.
Y esta igualdad a la que me refiero se puede establecer en alguna cuestión que puede ser nimia o puede ser en alguna cuestión de fondo. ¿Por qué digo que esto rige para todo? Porque rige, por ejemplo, voy a poner un ejemplo hasta casi absurdo, pero cuando existe un pedido, por ejemplo, en un proceso donde haya una cámara Gesell llevada a cabo y llegan a juicio la causa, y el fiscal tiene más derecho que la parte para tener el CD de cámara Gesell antes del juicio para verlo o no. Particularmente entiendo que no, que tiene que tener la igualdad. Debemos garantizar los jueces de que el acceso sea el mismo, que el mismo acceso que tiene el acusador sea el que tiene el defensor. Por supuesto, esto es un quiebre no solo en la letra del Código Procesal, sino un quiebre de paradigma. Porque convengamos que al día de hoy nosotros tenemos un Ministerio Público que aún no termina de desembarazarse del Poder Judicial, y cuando digo desembarazarse me quiero referir directamente al artículo 120 de la Constitución, ni siquiera quiero mencionar ningún otro artículo, pero claramente fue establecido en la Constitución de 1994 que el Ministerio Público es extrapoder y no forma parte del Poder Judicial. Eso, por más que en la práctica cueste llevarlo adelante, pero debemos aspirar a que eso sea así. Y el granito de arena que podemos poner los jueces está en estas pequeñas cosas. Por ejemplo, la igualdad entre las partes. Bueno, otro de los principios del proceso acusatorio es la oralidad. Para quienes trabajamos dentro de la parte de juicio oral, lo que vieron que el proceso mixto dividía en la etapa instructoria y la etapa de juicio. Bueno, para quienes trabajábamos en la parte del juicio oral, en los tribunales orales, esto no es ni una novedad. Ahora, para el proceso penal sí es una novedad y un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque toda la primera parte, la parte que se conocía como la instrucción, era una parte en la cual no estaba impregnada de oralidad, todo lo contrario, estaba impregnada de escritura. Esto se termina. La palabra hablada, la oralidad, es la regla en el proceso, desde que se inicia hasta que se termina. Esto, por supuesto, ¿qué tenemos que asegura que asegura la oralidad? Lo que te asegura, que se ven en las audiencias, es primero la inmediación, la bilateralidad, continuidad, la concentración. Es muy importante la inmediación y la bilateralidad, porque cuando uno tiene que resolver por ejemplo, una cuestión recursiva, vamos a poner un ejemplo práctico de lo que se está viendo ya en la revisión, que fue un cambio de paradigma. Antes, cuando había una apelación contra una medida coercitiva, llamémosle contra una prisión preventiva, el trámite, y todavía en parte de la provincia del mismo, el trámite, ustedes saben, era todo escrito, o sea, se interponía el recurso, se sostenía, etcétera, etcétera, y la Cámara resolvía por escrito. Bueno, eso se terminó. Hoy en día, todo es oral, es decir, esa inmediación con la que toman contacto los jueces y esa bilateralidad que es la posibilidad del contradictorio es lo que enriquece, no solo permite acortar los plazos, sino que enriquece el decisorio. El decisorio, lo que vamos a decidir los jueces, se ve plenamente enriquecido cuando se respeta el confronte, la bilateralidad. A su vez, realiza el principio de publicidad. ¿Por qué? Porque una audiencia, ustedes saben que la regla es que las audiencias son públicas. Fíjense que inclusive el Código Nuevo hizo un cambio, bajó la edad. Vieron que en el Código anterior, recién mayores de 18 años podían ingresar a la sala de audiencia. Hoy eso no existe. De los 16 años pueden ingresar solo, y de menos de 16 años pueden ingresar acompañados de un mayor, de una persona a cargo. Ahora,
Por supuesto, como todo tiene una excepción, ¿cuál es la excepción? En aquellos procesos que se ventile la intimidad o el honor de las personas, llamémosle, por ejemplo, un caso de delito contra la integridad sexual, sería un ejemplo típico. Ahora bien, esta oralidad tiene un costado muy importante, que es el lenguaje sencillo. ¿Cuál es el inconveniente que en general tienen las resoluciones de los jueces? El inconveniente típico es que la persona de a pie, el justiciable, si uno le da para que lea, aunque sepa leer y escribir, generalmente no lo va a entender, salvo que ya hayamos incorporado el lenguaje sencillo, es decir, ese lenguaje que permita una comprensión del imputado y de la sociedad, o sea, imputado, víctima, sociedad. Ese es un ejercicio muy interesante que todas aquellas personas, todos los jueces y las partes que estamos trabajando hace ya varios años con cuestiones como la suspensión del juicio a prueba, es un lugar donde realmente se nota la importancia de que el juez y el abogado defensor, el fiscal, se exprese con un lenguaje sencillo, porque nosotros no podemos estar divorciados de nuestra idiosincrasia y de la realidad sociocultural que nos rodea. Esa realidad sociocultural que nos rodea muchas veces hace que quienes son los destinatarios de nuestras resoluciones sean personas que no tienen la capacidad de comprender si hablamos a un nivel elevado, entre comillas, y es por eso que el lenguaje claro, sencillo, apunta a que cuando salen de la audiencia, el imputado, la víctima, el público que pudo haber estado, que sería la sociedad, tienen que salir habiendo entendido, comprendido lo que se trató y lo que se resolvió. Si ello no es así, algo está fallando porque no llegamos a quienes debemos llegar. Ojalá que todos hagan este ejercicio, porque es un ejercicio que tienen que practicarlo cotidianamente y es un ejercicio muy saludable para la comunidad toda. Yo le decía recién el lenguaje claro. Bueno, el lenguaje claro, ustedes ya saben que hay directivas que tienden a, en el mundo entero, a que el lenguaje judicial sea un lenguaje claro, que sea comprensible, porque todas las personas tienen derecho a entender lo que se resuelve y sobre todo si lo que se está resolviendo tiene que ver con uno mismo, es decir, sea con la libertad de un imputado o sea con los derechos que pudieron haberse visto vulnerados de la víctima. Bueno, esto yo solo les puse, era lo que estábamos hablando. Acá la regla, les dije, es siempre la oralidad. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. La práctica indica que las excepciones son prácticamente inexistentes en los debates. ¿Cuáles son las excepciones? Las excepciones son, como yo les puse, las que están previstas en el código: la prueba documental, la prueba documentada, los escritos de descargo del imputado, o cuando no pudieran hablar o no supiesen el idioma nacional. Ahora, ¿por qué le digo que son realmente excepciones? Porque las pruebas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y para esto los abogados defensores tienen mucho por hacer en esta cuestión. Pero si se tiene que incorporar un informe, por ejemplo, en un proceso, en el juicio, la acusación ofrece un informe, llámese pericial, técnico, una pericia psicológica, lo que fuere. ¿Cuál era la regla hasta el nuevo Código Procesal? La regla siempre era: se ofrecían para incorporar por lectura, directamente no se citaba al productor de ese informe, sea la psicóloga, la perito, lo que fuere, y se incorporaba por lectura antes de finalizar la etapa probatoria del plenario. Eso cambió. ¿Por qué cambió? Porque uno de los paradigmas del proceso acusatorio adversarial es la posibilidad de confrontar la prueba de cargo
y también la de descargo. Para confrontar la prueba, no basta con que exista un informe psicológico del imputado hecho por una psicóloga forense. No, la psicóloga forense tiene que ser convocada al plenario. ¿Para qué? ¿Para qué? Primero, para que se le exhiba y que ese informe, si se va a incorporar, sí lo reconoce, es decir, se incorpora por exhibición. Y segundo, para que las partes puedan interrogar o contrainterrogar a la que intervino, en el ejemplo yo estoy dando una psicóloga, contrainterrogar ¿para qué? Para que dé explicaciones en el plenario, delante de los ojos de los jueces y las partes, de por qué arribó a las conclusiones que arribó y cómo fue el desarrollo de su informe, de qué técnicas se basó, por qué se basó en esas técnicas, bueno, todo lo que se le ocurra preguntar en pos de la estrategia de litigación que esté desarrollando tanto la tesis acusatoria o la antítesis defensiva. Esto tiene que ser la regla. Y cuando decimos la regla es que no debería haber prácticamente excepción. Hace no mucho tiempo, cuando hablábamos con jueces que ya están trabajando con este sistema hace varios años, por ejemplo de provincia de Buenos Aires, decían nosotros, me decía un juez de un tribunal oral que había venido a disertar, en el juicio la pericia balística lo hace el perito en la sala de audiencia. Lleva todos sus elementos para demostrarnos a los jueces y a las partes de que el arma con el que disparó el acusado funciona. ¿Y cómo nos demuestra eso? Haciendo la prueba en la misma sala de debate. Bueno, eso que yo estoy poniendo como un ejemplo debería ser lo que el paradigma a alcanzar, y no digo por los jueces, porque los jueces estamos vedados a ofrecer pruebas y a tomar intervención de cómo se debe llevar adelante una prueba. Estoy hablando de las partes. Son las partes las que tienen que pregonar para que todas estas excepciones a la regla de la oralidad sean realmente excepciones y que la regla siga siendo la establecida en el nuevo código. Es decir, que la regla sea que todo se incorpora de manera oral en el plenario. Y cuando hay una pieza documentada, como puede ser un informe pericial, que se incorpore, pero a través del productor de ese informe, que tiene que ser convocado como testigo técnico que es. Bien, esta digresión le hago porque yo no tengo mucha certeza de quiénes están del otro lado de la pantalla y me parece importante resaltar que en el proceso acusatorio a cada uno le cabe un rol. El rol de los jueces, por la imparcialidad, es mantenernos ajenos a esa cuestión. Ahora, yo como juez me siento mucho más satisfecho y completo para dictar una sentencia cuando el informe pericial no se incorpora por lectura, sino se produce en la sala de debate. Porque yo veo cómo hizo el perito accidentológico para arribar a la conclusión de que el acusado circulaba a 80 km por hora. Y eso me lo explica en la sala, a la vista de las partes, del imputado, de la víctima y de la sociedad. Y ese es el cambio de paradigma. Que si tenés la desgracia de haber sufrido un accidente de tránsito con todo lo que ello conlleva, pongo otro ejemplo, que vos estés sentado como público en la sala y que te expliquen de una manera racional de por qué el perito dice que el acusado iba a 30 de velocidad, 30 kilómetros, y eso, ¿qué es lo que hace? Acerca a la justicia a la gente. ¿Por qué? Porque la gente ya no es el capricho del juez que dijo que porque el informe dijo que iba tal. No, el que hizo el informe dio la explicación delante de todos. Y si alguien no entiende, le tiene que pedir que se explique en palabras sencillas para que todos podamos entender. Que muchas veces nos pasa que por ahí las fórmulas que llevan a cabo nos pierden un poco y para eso se le pide las explicaciones para poder comprender cabalmente lo que están explicando. Esto, me quería detener un poquito en esto porque me parece muy importante. Yo le decía que la oralidad también garantiza la publicidad
y esto es prácticamente una obviedad, pero es muy importante, y ustedes van a ver que uno de los principios también es la publicidad. Yo le puse un párrafo del fallo Casal de la Corte Suprema que refiere a esa circunstancia. La publicidad, que está íntimamente vinculado con la oralidad, tiene que ver con la derivación del sistema republicano de los actos de gobierno. Ahora, ¿cómo garantizamos hoy la publicidad? Yo particularmente, yo soy de la opinión de que debería poder existir, como hay en el Centro de Información Judicial o en algunas provincias como Entre Ríos, que hay ciertos juicios que son que tienen mucha trascendencia social, por la cuestión que fuere, vamos a suponer alguna causa que se esté juzgando por corrupción, por poner un ejemplo. Yo particularmente me parece apropiado que eso pueda ser transmitido por algún tipo de canal, sea de YouTube o alguno parecido, desde el Poder Judicial, obviamente, no desde el Tribunal de Juicio, pero entiendo que una sala de audiencia no tiene la capacidad para contemplar la cantidad de gente que puede venir a querer participar de ese juicio escuchando. Por otra parte, también sepamos que lo que en la Edad Media eran las plazas donde se hacían los juzgamientos, después eso se transformó en salas de audiencia y hoy ya no tiene límites, ya no hay paredes, digamos. Hoy en día, si alguien quiere ver desde su casa el juicio que se está haciendo a una persona pública que a lo mejor fue intendente o gobernador o lo que fuera de su localidad y lo quiere ver desde su casa, tiene todo el derecho a ver. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que garantizar la publicidad. Por supuesto, la publicidad tiene sus límites, siempre hay excepciones. ¿Cuál sería una excepción de las típicas? Por ejemplo, cuando transmitir la declaración de un testigo pueda afectar las declaraciones de testigos que están citados en audiencia subsiguiente. ¿Puede darse? Sí, puede darse. ¿Y es una excepción razonable? Sí, es una excepción razonable. Pero lo importante es garantizar. Particularmente nosotros acá habíamos pedido en su momento, cuando tuvimos algunos crímenes bastante de mucha trascendencia social, como fue, por ejemplo, un homicidio de un empresario muy conocido acá en nuestra ciudad, que fue un crimen aberrante y que había despertado mucho interés a nivel nacional, y nosotros habíamos pedido que se haga la transmisión de las partes que entendíamos se podía por el canal del Poder Judicial, pero bueno, entiendo que todavía no estaban dadas las condiciones y también hay que hacer un poco también de cambio de chip, digamos, pero me parece que es a lo que tenemos que aspirar para que realmente haya o esté garantizada la publicidad de los juicios. Como les decía, la regla siempre es la oralidad, y la oralidad conlleva publicidad casi siempre. ¿Cuál es el casi? Cuando, como les dije, hay algunas cuestiones que pueden ser de intimidad de las personas. ¿Los medios de comunicación pueden acceder a la sala? Sí, pueden acceder a la sala. Eso está previsto en el Código Procesal. Yo acá les puse los artículos en los cuales está expresamente previsto. Los medios pueden acceder a la sala. Los medios pueden transmitir las audiencias. A mí particularmente prefiero que el Poder Judicial sea quien las levante y que los medios tomen de ahí. Pero yo, como juez de juicio, el código me da la facultad y el deber de que si un medio de comunicación pide transmitir e instalar equipos, tengo que garantizarle que puedan hacerlo. Hace no mucho tuvimos un juicio también de mucha trascendencia, una cuestión contra la administración pública, y como en la sala de audiencia, porque estábamos en plena pandemia, no podíamos garantizar que estén todos los periodistas que estaban acreditados, lo que hicimos es habilitar una sala contigua con un televisor, un LED enorme, para que puedan seguir lo mismo de la sala en una sala contigua, y tratar de garantizar ese acceso a la publicidad del juicio, que los periodistas sabemos que son
en la gran mayoría de los casos, los intermediarios entre lo que pasa en la sala y lo que llega a los titulares de los medios de prensa. Bueno, tiene sus restricciones, sí. Cuando hay un testigo o imputado que le quiere que no se difunde su voz ni su imagen, bueno, se sustanciará el pedido y se resolverá de acuerdo a la razonabilidad de lo que pide. Hago una salvedad con respecto a medio de comunicación, porque la Corte hace un tiempo había reglamentado por acuerdo esta cuestión, creo que era de 2008 el acuerdo, si no me equivoco, donde la Corte decía que se podían transmitir en directo los actos iniciales del juicio, es decir, la lectura del requerimiento, los alegatos y el veredicto y la lectura de los fundamentos de la sentencia. Hoy esto ya es anacrónico a la luz del nuevo ordenamiento procesal. Hoy las excepciones tienen que ver con lo que les decía antes, que no se contamina algún tipo de prueba, pero la regla es que pueda ser transmitido la totalidad del juicio. De igual manera, cabe también, como ahora estamos todos registrando en soporte audiovisual, como dice el código, ya las actas de audiencia escrita ya no existen prácticamente, también las partes tienen el derecho, si desean, de pedir el registro, acercarse con el soporte, llámese pendrive o lo que fuere, y acceder directamente al registro de la audiencia de lo que sucedió en la audiencia. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Se había cortado un poquito. Cuando usted quiera, hacemos un cortecito, un receso de 5 minutos para que puedan cargar agua para el mate. Dale. Hago y hacemos. Dale, gracias. Dale. Gracias, Silvia. Bueno, les decía, la contradicción, yo ya hice una referencia, porque tiene que ver con la paridad de armas, la igualdad de las partes. La contradicción es la posibilidad, no solo de ser oído, de confrontar a la otra parte y de producir y de controlar la prueba de la otra parte. Y ahí nos enganchamos de nuevo con lo que les decía de las pruebas documental o documentadas, que generalmente se confunde cuando se quiere incorporar por lectura alguna prueba. Lo que estamos vulnerando es el derecho a la posibilidad de confrontar al productor de esa prueba. Y eso generalmente en el proceso penal, quien se pierde esa posibilidad generalmente es la defensa. Por eso, insisto, los defensores tienen que conocer mucho el código, estar muy alertas y no dejar pasar estas circunstancias, porque una mala defensa, una defensa ineficiente, puede llevar a convalidar pruebas que hayan sido, o mejor dicho, que hay informes que hayan sido documentados, que ingresan válidamente al juicio y después el defensor se ocupa de cuestionarlo al momento de los alegatos. No, al momento de los alegatos ya perdiste la posibilidad. O ahí está. ¿Qué tiene que ver el alegato sobre las pruebas producidas? Pero no el cuestionamiento del informe psicológico que se hizo al momento de la instrucción o de la etapa preliminar. No, convocala a quien hizo el informe, confrontala en audiencia y después, en los alegatos, hace la valoración que estimes respecto de esa prueba que fue incorporada por exhibición y que tuviste la posibilidad de controlar y confrontar. ¿Dónde la contradicción, dónde tiene sus puntos altos? Primero, en la audiencia de control y admisión de prueba. Es fundamental que las partes no se relajen en esa audiencia de control y admisión de prueba, porque lo que no controlaron o se opusieron o pidieron exclusión en esa audiencia va a ingresar válidamente al juicio. Y el ingreso válidamente al juicio hace que los jueces tengamos que valorarla al momento de la sentencia. Interrogatorio de los testigos en el debate. Por supuesto, la contradicción ahí también tiene un punto culminante, porque la preparación del defensor, ¿para qué? Para confrontar al testigo de cargo, estamos hablando. Interrogatorio a los peritos, que también son testigos, y la oposición que le decía a la incorporación directa de los testimonios. Entonces, a manera de resumen, tienen que saber que los jueces no vamos a poder suplir la ineficiencia de la labor de alguna de las partes. Es decir, si la parte no se opuso, no pidió la exclusión,
no pidió la citación de tal o cual testigo porque hizo tal informe, los jueces no vamos a poder suplir nunca más esa inactividad de las partes. Y vamos a tener que fallar en base a lo que ingrese válidamente al plenario. Bueno, si querés dejamos acá, Silvia. Sí, hacemos un receso de 5 minutos para que puedan 5 tomar minutos. agua. 5 minutos y Dale, volvemos. dale. Perfecto, Gracias, gracias. doctor. Gracias. Cuando usted quiera, doctor, me dice que empezamos, así activo la grabación en YouTube. Dale, estoy listo. Bueno, arrancamos nuevamente entonces. Súper. Listo, doctor. Bueno, ahí vamos entonces. Bueno, continuando. Yo voy a acelerar un poquito porque si no, no me va a dar el tiempo para lo que tenía que hablar de esta clase.
La concentración no es nada nuevo, estaba previsto en el digesto anterior, y es el principio de concentración lo que pretende que el juicio se concentre en la menor cantidad de audiencias para que ello sea mucho más, para que las partes, sobre todo los jueces, tengamos mucho más fresco todo y tengamos la posibilidad de resolver valorando mucho mejor la inmediación, que es otro de los principios del proceso. ¿Por qué esta concentración no tiene que haber? ¿Se acuerdan que el código anterior decía 10 días? No, es el máximo entre una audiencia y otra, 10 días hábiles. Hoy en día el nuevo código establece 10 días, pero corridos. El máximo es 10 días corridos, lo cual pone también un buen límite para que no se dilate demasiado entre audiencia y audiencia. Les decía que eso también favorece la inmediación, la inmediación es uno de los principios que para los jueces, o tal vez el más, que te otorga más riqueza al juez al momento de volcarlo en una sentencia. Y ello puse un parrafito del fallo casal de la Corte, que es lo único no revisable, es decir, lo que surge de la inmediación. Cuando digo no revisable, me refiero al tribunal de alzada, la casación. Bueno, otros los principios son simplicidad y celeridad. Esto es, tenemos que concientizarnos que debemos hacer un proceso mucho más simple para que sea mucho más rápido y que los plazos sean breves. Es decir, tenemos que trabajar. Yo creo que la pandemia vino a darnos como un cachetazo en estas cuestiones para bien, y hemos vuelto el proceso penal mucho más sencillo en lo que hace. Ustedes ahora en simplicidad, celeridad y desformalización tienen que ver con eso, es decir, hace año y medio era impensado que todo tipo de notificación hiciéramos por vía de WhatsApp, y hoy en día a nadie se le ocurre hacer notificación de otra forma prácticamente. ¿Por qué? Porque la pandemia nos llevó aceleradamente a que esta simplicidad, celeridad y desformalización lleguen rápidamente, y ello no afecta garantía alguna, convengamos. Porque si yo tengo el teléfono corroborado de una testigo, que es a su vez víctima, y se le cursa la notificación al teléfono por vía de WhatsApp y lo lee, yo tengo la certeza de que tiene. Yo lo único que tengo que hacer previamente, en el momento procesal correspondiente, tener la certeza de que ese número de teléfono se corresponde a esa persona. Esto va más allá aún hoy en día. ¿Por qué? Porque nos permite en muchas oportunidades realizar las audiencias vía web Cisco, a través desde el lugar en que se encuentre la persona, llámese testigo o imputado en algunos casos, y que podamos llevar adelante las audiencias de igual manera pese a las medidas restrictivas que se han dictado a raíz de la pandemia. Bueno, entonces, todos estos principios que yo los pasé así muy acelerados porque son sencillos y de fácil aplicación, tienen un límite: salvaguardar el debido proceso y el juicio oral, como dice Carbone. Eso es nuestro límite. Nosotros tenemos que, si no violamos el debido proceso, no hay inconveniente en aplicar cualquiera de los principios de la mejor manera que podamos hacerlo, porque obviamente la llevada a la práctica no está discriminado, detallada en el Código Procesal. Los principios están enunciados en un artículo, en el artículo 2, y después cada uno tiene que tener la posibilidad y la amplitud mental de llevarlo adelante de la mejor manera sin afectar el debido proceso, pero garantizando estos principios. Bueno, ahora, como verán, utilicé la mitad del tiempo que tenía hoy y recién estoy por empezar en el tema que era para el día de hoy. Eso habla muy mal de mí, porque quiere decir que soy muy desorganizado o que fui muy ambicioso, puse muchos temas y no se compadecían con los tiempos que tengo, pero bueno, no me voy a rendir y voy a seguir, aunque me siga quedando
para la próxima algo de hoy. Bueno, hecha esta digresión, voy a hablar un poquito de la acción penal pública y la disponibilidad de la acción y los criterios de oportunidad y la justicia restaurativa. Bueno, ustedes, yo vuelvo a decir que por ahí me es difícil porque yo no sé, yo solamente la estoy viendo a la doctora Lacroce en mi pantallita acá, pero no sé quién más hay. Entonces no sé si estoy hablando para abogados, defensores, No, jueces, estudiantes. Y por hay ahí, abogados y hay estudiantes, doctor, y hay por ahí empleados me judiciales cuesta, también. por ahí me cuesta nivelar, digamos, sobre cómo hablar. Pero Tenemos por eso, muchas personas que están por rendir para el concurso secretario que se abrió para prosecretario en el buenísimo, fuero penal. Muchas personas que son abogados y que están interesados en buenísimo. rendir y Buenísimo, por eso buenísimo. están muy interesados en su clase. Bueno, la acción, ustedes saben, todos los que están en este cursito, saben que la acción penal pública, según el artículo 71 del Código Penal, o sea, está establecido el principio de oficialidad, es decir, la persecución penal como regla es obligatoria. ¿Y en cabeza de quién se pone esa persecución penal como regla? Del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué digo como regla? Porque también vemos que el mismo artículo 71, al modificarse en el año 2015, establece la regla, pero dice sin perjuicio de los principios de oportunidad, abriendo ya una ventana. Yo, obviamente, este no es el lugar, ni me voy a dedicar, no voy a entrar. Hay una discusión doctrinaria tremenda sobre esta cuestión respecto de si la acción, la disponibilidad de la acción penal pública es un tema sustancial o es un tema formal, es decir, si le corresponde a los legisladores nacionales en virtud de la legislación del Código de Fondo o a los provinciales. Bueno, no voy a entrar en eso, que es una discusión no resuelta, hay posiciones muy bien desarrolladas de los doctrinarios más respetados de Argentina, y es un tema aún no resuelto y que seguramente tiene su raíz en este engendro que tenemos nosotros de que cada provincia haga su regulación procesal. Particularmente, yo soy muy federalista, pero particularmente creo que en algunos casos hay alguna cuestión de igualdad ante la ley en esas regulaciones procesales que cada provincia la interpreta y las lleva a cabo de distinta manera. Pero bueno, ese tema de otra charla. Les decía, este principio de oficialidad hace que todo delito dependiente, que no sea dependiente de instancia privada o privado, o sea, los públicos, tienen que ser perseguidos por el Ministerio Público Fiscal. A su vez, nuestro digesto, como ya todos los modernos, establecieron tanto la posibilidad del querellante autónomo como el adhesivo, desarrollando bastante, y la novedad, digamos, en nuestro digesto es el autónomo, porque el adhesivo o el conjunto ya lo teníamos y éramos de avanzada en su momento. El autónomo sí es una novedad porque permite que si el fiscal desiste de la persecución penal por aplicación de algún criterio de oportunidad o por entender que el hecho no sucedió o no es un delito o no fue la persona acusada, en ese supuesto puede el particular constituirse, la víctima, digamos, víctima en un sentido amplio, constituirse en querellante autónomo. Respecto a la acción, ustedes ven que tanto el Código Penal como el procesal establece cuáles son las causas por las que se extingue la acción. ¿Por qué quise poner esto que estábamos hablando de acción y de golpe pongo por qué se extingue? Porque para mí es importante diferenciar algo que tampoco voy a tener tiempo para hacerlo, pero me interesa dejar una semillita plantada. Vieron que tanto el 59 como los artículos del Código Procesal diferencia cuando la acción penal se extingue por aplicación de un criterio de oportunidad, por cumplimiento de conciliación o reparación integral o por cumplimiento de suspensión de juicio a prueba. Me centro en esos tres de abajo nomás, digamos, porque los otros escapan a lo que estamos hablando en este momento. Ahora, fíjense que
diferencia bien el código de fondo y el de forma en su gran medida, cuando hay extinción por criterio de oportunidad, cuando hay por acuerdos y cuando hay por cumplimiento de una de las reglas de conducta de la suspensión del juicio a prueba. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que zambullirnos un poco en la cuestión es esta excepción al principio de legalidad procesal que se le da al fiscal la posibilidad de utilizar criterios de oportunidad, que yo inclusive lo relaciono con el artículo 22 del nuevo Código de la Solución de Conflictos, que el fiscal tiene que tratar de solucionar el conflicto penal, pero no llegando a la imposición de una pena, sino agotando los medios de otra forma. Yo lo relaciono directamente con ese principio establecido en el Código Nuevo. Ahora, una cosa, a mi modo de ver, y que seguramente traerá bastante discusión en sede judicial, una cosa es el principio de oportunidad que le da al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de no perseguir determinados delitos, ya vamos a ver por qué, y otra cosa, a mi modo de ver, son los acuerdos extintivos, y otra cosa es el cumplimiento de la suspensión de juicio a prueba. Como dicen, el 59, la ley de fondo, digamos, se extinguen por distintas cuestiones. En los casos, vieron que yo le decía recién que el Código Procesal también tiene esta diferenciación, sí, también tiene. En el artículo 32 dice que el fiscal podrá disponer, por aplicación de criterio de oportunidad, por cumplimiento de acuerdo de conciliación y por aplicación de la suspensión de juicio a prueba. A mi modo de ver, hay una confusión o un déficit en la redacción legislativa, pero es un tema que yo creo que hay que desandar bastante jurisprudencia todavía para llegar a una solución en esta cuestión. Para mí son cuestiones distintas, a mi modo de ver, la disponibilidad de la acción, del principio de oficialidad del Código Penal, de la disponibilidad de la acción como criterio de oportunidad reglado que deviene de la legalidad procesal, digamos, que es otra cuestión. Pero ese es un motivo para otra charla mucho más profunda y que es un tema bien lindo, bien nuevo, bien opinable y que yo creo, y vea que busco bastante este tema, creo que aún no está resuelto. ¿Cuándo no puede disponer el fiscal de la acción penal, según nuestro código procesal? Cuando el acusado es funcionario público, pero que está acusado de cometer el delito en ejercicio de la función pública. O casos de violencia de género por razones discriminatorias. También tengo mis reparos sobre el segundo párrafo, pero es una cuestión muy opinable. Para mí debería evaluarse en cada caso concreto, es muy vago, muy genérico, contemplar violencia de género o razones discriminatorias, sin perjuicio de ello, es la técnica legislativa que han empleado y que seguramente tendrán que las partes, los abogados, los fiscales, trabajar sobre ello y a lo mejor ir logrando algún sendero jurisprudencial que puede terminar en algún tipo de reforma o no, pero esta crítica yo lo hice hace poco también en un artículo que escribí, pero tampoco es algo que me iluminé, sino lo seguí mucho a Binder en esta cuestión, que tiene posición tomada respecto de esta incompatibilidad o indisponibilidad genérica, digamos, en estos casos de violencia de género sobre todo. No me escapa a mí que cuando la Corte resolvió en la causa Góngora, luego a raíz de Góngora cada uno se hizo una interpretación recontra restrictiva de Góngora, se le hacía decir a Góngora lo que no había dicho y al final después más o menos se acomodaron las cuestiones, pero más o menos nomás, y podemos decir que con orgullo que tenemos muchísimos casos donde en apariencia podrían ser de violencia de género o de
o de delito contra la integridad sexual, que hemos contado con dictamen del fiscal favorable para la concesión, por ejemplo, de suspensiones de juicio a prueba, en teoría, en contrario a lo que había fallado la Corte en Góngora. O sea, me parece que estas cuestiones legislativas tan estrictas y alejadas del caso concreto, como dice Binder, es más una declamación hacia una política correcta que lo que se necesita para analizar y resolver en cada uno de los casos respecto a la disponibilidad. Y cuando digo esto, ojo, no pierdo de vista que hay otros países vecinos, porque esto está vinculado con, y no quiero dejar de señalarlo, está vinculado con la apropiación del estado del conflicto muchas veces. Y también tengo posición tomada al respecto, y hay muchos países vecinos, por ejemplo Uruguay, donde establece que es muy restrictivo en esas cuestiones, y le encontraron una vuelta bastante interesante. Inclusive Zaffaroni también sostiene esta posición, pero una vuelta bastante interesante le encontraron respecto de los delitos dependientes de instancia privada. Es decir, que ese remover el obstáculo para que la acción sea ejercida por el Ministerio Público, que no se limite a un momento, el de la denuncia, sino que deba ser mantenido a lo largo del proceso. Es la posición que tiene en Uruguay, por ejemplo, y que eso permite que el Estado no se apropie indefinidamente de un conflicto que a lo mejor fue un conflicto al inicio, y a lo mejor 2 años después ya no es un conflicto. Y nosotros, con la resolución del caso, con la condena, en lugar de llevar paz social, restablecer la paz social, a lo mejor estamos poniendo el conflicto nuevamente cuando ya había sido superado por las partes, sin necesidad de que la justicia resuelva. Pero bueno, es un tema muy largo para otra charla, pero muy interesante. Bueno, cuando yo le decía que para mí hay 2 cuestiones distintas: los criterios de oportunidad reglados, que son los que tiene en cabeza del Ministerio Público Fiscal, que están enumerados en el artículo 33 del Código Procesal, que yo los separo de los acuerdos extintivos y de los cumplimientos de suspensión de juicio a prueba. ¿Por qué? Acá sí coincido plenamente con la técnica legislativa en la enumeración de cuándo puede el fiscal prescindir de la acción penal. Yo lo abrevié, le puse delito bagatela, bueno, para todos entendemos de qué se trata, para no hacer el desarrollo del artículo, pero ustedes, cuando hay una insignificancia en el delito que está llevándose a juicio, hay un ejemplo de Zaffaroni cuando era juez de un colectivero que no paró en la parada que tenía que parar, y paró dos paradas más adelante, y lo denunciaron creo que era por secuestro o algo así. Y por supuesto, cuando llegó el momento de resolver la situación procesal, dijo, no, esto no es esto ingresa dentro de lo que serían los delitos de bagatela, o cuando la apropiación de algún elemento ajeno sea insignificante, que robe un tornillo de una mica de un auto, por ejemplo, por poner un ejemplo. Bueno, ustedes saben que en la facultad nos enseñaban que robar un peso era lo mismo que robar 1 millón de pesos en los efectos de la aplicación o de la subsunción al tipo penal y de la pena. Bueno, pero lo cierto es que hoy en día el fiscal tiene la posibilidad en los delitos de bagatela, aquellos insignificantes, de prescindir de la acción. También tiene en los delitos cuando el imputado ya haya sufrido una pena natural. Y esto lamentablemente lo hemos visto en muchas oportunidades, que llegan a juicio causas en las que en un accidente de tránsito que iba manejando, vamos con un ejemplo, el marido tiene la desgracia de que vuelca, muere la mujer o el hijo que va viajando al lado de él, y viene el padre imputado de la muerte de su hijo, o el esposo imputado de la muerte de la mujer. Claramente, esos son los casos donde ya hay una pena natural. Esa persona que está siendo acusada ya ha sufrido suficiente como para que encima el Estado lo persiga y trate de
imponerle una pena, sea la que fuere. Esas cuestiones, bueno, entró algo que decía Erika no sé cuánto, que hizo no sé quién es ese, Silvia, si vos ves. No veo. Hizo un dibujo, pantalla. Compartimos de nuevo, doctor. Erika no sé cuánto decía. La busco, pero no. Ahí está. Yo no sé quién tiene acceso quién puede hackear, digamos, pero bueno. No, bueno. Compartimos de nuevo, doctor, a ver. Bueno, estas son las nuevas tecnologías, hacen que estas cuestiones existan y sean incontrolables para nosotros. A lo mejor hay algún fiscal mirando y puede ocuparse de perseguir ese, salvo que lo considere de bagatela. Bueno, y que disponga la acción penal. Bueno, volviendo, le decía, le puse un ejemplo de la pena natural porque eso nos ha pasado en muchas oportunidades y realmente esos son casos donde el Ministerio Público debe, bueno, estamos de nuevo con el mismo, Diana dice ahora, estamos de nuevo con el mismo problema, pero bueno, no hay problema. Evidentemente hay alguien que está con ganas de entretenerse con nosotros, molestándonos. Bueno, les decía, ahora, en ese caso de pena natural no hay ningún inconveniente, ni uno como en los delitos de bagatela, ni un inconveniente. También puede suceder que sean hechos que el fiscal opte, como es en el derecho anglosajón, que ante un catálogo enorme de posibilidad de imputación y de acusar a una persona, que opte por no acusar por todos los delitos que él está observando, prima facie, al momento de formalizar la imputación. ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Es también una regla de disponibilidad de la acción. Aunque en este caso, el código dice que tiene que darle o pedir el conforme del fiscal general, según nuestro código, pero sí puede suceder y muchas veces vemos que resulta innecesario porque a lo mejor con la configuración, cuando son muchos hechos, resulta innecesario y para el fiscal le conviene concentrarse en menos hechos y no tratar de investigar y acreditar todo cuando puede llegar a un mismo objetivo, digamos, como puede ser en los casos de delito continuado, se me ocurre en este momento, pero sí necesita el acuerdo del fiscal. Y eso seguramente lo sustanciarán internamente para que el fiscal que opte por no acusar por todo lo que pudiera acusar tenga el conforme de su superior. También nuestro código establece, que el Código Federal no lo tiene, establece la posibilidad de que el fiscal disponga la acción cuando el imputado sea mayor de 70 años y teniendo en cuenta, por supuesto, que tiene que tener una enfermedad de tipo incurable. Vamos a suponer una de las enfermedades que nos aquejan a cualquiera de nosotros, que tiene una enfermedad incurable, que tiene más de 70 años y en ese caso sí puede disponer también el fiscal de la acción. ¿Qué es lo que exige ahí la norma? Que no haya un mayor compromiso o interés público, digamos. En materia penal hay delitos, la mayoría de los delitos no tienen mayor interés o trascendencia social, y hay un número más chico de delitos que sí tienen trascendencia social y que eso requiere una mayor atención. ¿Por qué? Porque está la comunidad mirando la resolución del caso. En ese caso, el fiscal va a tener que evaluar eso a priorísticamente, digamos. Y el último de los casos en los que puede disponer, que a mí me parece innecesario absolutamente, es el de las lesiones leves, pero innecesario como regla de disponibilidad, porque dice cuando haya existido conciliación o la víctima manifestare desinterés en una lesión leve, que son delitos